Bienvenidos a Crímenes Nocturno. La intrigante crónica se despliega tras un acto de venganza que despierta en él una insaciable pasión por el sabor de la carne humana. Esa sensación de dominio y control tras cegar vidas motivó a Joseph Roig Martin y a un enigmático individuo de mirada penetrante y facciones imponentes, con obesidad mórbida, a adentrarse en una escalofriante narrativa. En una altura de 1,85 metros y más de 150 kilos, sus palabras resonaron en la declaración, advirtiendo a futuros comensales de hamburguesas desconocidas sobre la incógnita de lo que realmente podrían estar degustando. Este relato criminal se centra en la vida de Joseph Roig Martin, nacido el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, en una familia de 6 hermanos, marcada por el descuido parental debido al alcoholismo paterno. Tras la trágica muerte de su padre en un accidente automovilístico a sus 6 años, la responsabilidad recayó en su madre, quien trabajaba arduamente para sostener a la familia. En medio de hogares de crianza y la lucha por mantenerse a flote, Joseph buscó consuelo en la comida, desencadenando una batalla contra la obesidad. Su ingreso al ejército en 1973 lo llevó a Alemania, donde su adicción a las drogas transformó su carácter, sembrando las semillas de futuros conflictos. Mientras su madre observaba con pesar la decadencia de su hijo, Joseph se distanciaba cada vez más de su entorno, ganándose el apodo entre amigos de Tim o Pequeño, una sombra de lo que solía ser mi padre, y empecé a frecuentar bares y cantinas, conviviendo con personas sin techo que hacían campamentos al sur de Baltimore. Es ahí donde conocí a una mujer cuyo nombre se desconoce, con la que tuve a mi primer hijo. Al saber que iba a ser padre, conseguí un trabajo en una empresa donde todo iba bien, ya que me consideraban una persona inteligente, bien hablado y muy educado. Lo que pocos sabían era que tenía un problema de adicción. Todo empezó la noche de julio de 1994. Joseph estaba en el trabajo, manejando un montacargas en la empresa Palex, que se dedicaba a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche, trabajó hasta tarde y se quedó horas extras. Al terminar su turno, se fue a su casa como solía hacerlo. Al abrir la puerta, encendió la luz y se dio cuenta de que la casa estaba vacía. No estaban ni su hijo de 6 años ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había dejado. Al ver el silencio en su hogar, se enfureció. No tanto por la pérdida de su esposa, que era adicta a las drogas y con la que discutía a menudo, sino porque él quería a su hijo. De hecho, él calificaba a su esposa como una basura que consumía sustancias de todo tipo. Después de unos días, empezó a buscarlos por todas partes, sin tener éxito. Fue hasta 6 meses después que unas personas le dijeron que la habían visto al otro lado de la ciudad con un tipo que la obligaba a servicios íntimos a cambio de drogas, sin importarles que el niño estuviera presente. Hasta que, después de unos días, su ex esposa y su pareja fueron arrestados por consumo y posesión de sustancias ilícitas y se llevaron al menor por negligencia y abuso infantil. Joseph no pudo hacer nada para que le devolvieran a su hijo, por lo que se llenó de odio hacia su esposa y su pareja. Sintió en un momento que debían pagar por lo que le habían hecho, quitarle a su hijo. Así que empezó a buscarlos, pues se enteró que los habían soltado. El único castigo fue que les quitaron al menor. Así que descubrió que estaban viviendo debajo de un puente con personas drogadictas y sin hogar, por lo que un día decidió ir a buscarlos, pero para su mala suerte no los encontró. Sin embargo, encontró a 2 personas acostadas que estaban en un colchón viejo y sucio. Al verlas, recordó la razón por la que le habían quitado a su hijo y estalló en ira contra ellos, quitándoles la vida. Después de cometer el crimen, los escondió entre unos arbustos y continuó buscando por las áreas cercanas al sitio. Esa misma noche, prosiguió la búsqueda en puentes próximos. Fue entonces cuando vio que cerca de donde había matado a los 2 hombres, había 2 mujeres debajo del puente. Así que se acercó a ellas y trató de obtener información sobre el paradero de su esposa. Una de ellas se alejó unos metros. Ahí fue donde la interrogó para sacarle la información,
pero debido al efecto de las drogas ella no razonaba y actuaba como si no supiera nada. Al no conseguir lo que quería, la empezó a golpear, luego abusó de ella y finalmente le quitó la vida. Una vez que terminó con ella, la arrastró hasta unos arbustos y ahí la dejó. Después fue por la otra mujer y repitió lo mismo, pero ella aseguró no saber de quién le estaba hablando. Así que la asesinó, pero cuando estaba a punto de tirarla entre los arbustos con la otra chica, observó a un anciano que estaba pescando junto al río y que lo estaba mirando. Así que cogió un tubo de metal que estaba entre la basura y corrió hacia él. Cuando el anciano intentó reaccionar, recibió una serie de golpes que acabaron con su vida. Una vez que recobró la cordura y se dio cuenta de lo que había hecho, arrastró los cadáveres de las víctimas a un lado del río, en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, Trató de ocultarlos con piedras. Después se lavó en el río y trató de limpiar el lugar lo más que pudo para no dejar ninguna evidencia. Esa noche, dijo que cometió los 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas que duró la búsqueda de su esposa. Una noche de 1994, atrajo a Cathy Ann Magazine, de 39 años de edad, con antecedentes penales, a la fábrica. Estuvieron consumiendo drogas y luego de que ella se negó a tener relaciones con él, la tomó por el cuello y la asfixió hasta matarla. Después del hecho, cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde pasó inadvertida y donde permaneció 6 meses. Luego le arrancó la cabeza y la tiró a la basura. El cuerpo permaneció ahí algunos años. El 2 de agosto de 1995 fueron hallados los cuerpos de los vagabundos, que fueron identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Martin fue acusado de ambos asesinatos, ya que esa noche algunas personas vieron a un sujeto con sobrepeso que rondaba por los puentes. Por lo que al investigar, dieron con el paradero del posible sospechoso, Joseph Martin. Se le negó la libertad bajo fianza. La inquietante historia del criminal nocturno dio un giro siniestro cuando, tras ser injustamente encarcelado por un crimen que no cometió, Joseph Roy Martin se vio envuelto en una trama macabra. A pesar de ser liberado por falta de pruebas, su regreso al empleo en una fábrica de palets de madera ocultaba oscuras intenciones. Con la promesa de vigilar el lugar, Joseph aprovechó la soledad de la calle sin salida donde se encontraba la empresa para llevar a cabo sus perturbadoras fantasías. En un acto de violencia atroz, atrajo a Kimberly Lines Spicer y la privó de la vida, enterrando su cuerpo en el interior de la fábrica. Sin embargo, su macabra racha de crímenes se vio interrumpida cuando el 8 de diciembre de 1996 intentó atacar a una nueva víctima, Rita, quien logró escapar de sus garras desesperadas. La valiente mujer huyó hasta una estación de servicio, donde finalmente pudo pedir ayuda y alertar a la policía. Mientras Joseph se preparaba para huir, un oficial ya estaba al acecho, dispuesto a capturar al despiadado criminal. Con la amenaza de la justicia acechándolo, el oscuro pasado de Joseph Roy Martin parecía estar a punto de alcanzarlo en un desenlace inevitablemente trágico. Cuando llegó la policía, le ordenaron que se tirara al suelo. Lo detuvieron y lo llevaron a interrogar. Como era de esperarse, negó todas las acusaciones por las que lo habían arrestado. Una de ellas era que la chica había dicho que él le había dicho que iba a acabar como las otras chicas, que estaban sepultadas en el bosque. Él negó rotundamente esas palabras, añadiendo que todo lo había hecho con el consentimiento de ella. Así que lo soltaron pensando que quizás la policía podría ir al lugar para comprobar que todo estaba bien. Joseph le pidió a un amigo que lo ayudara a desenterrar el cadáver de Kimberly, que todavía estaba dentro de la fábrica. Fue entonces que el 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denunció ante las autoridades, alegando que Joseph le había pedido que lo ayudara a mover el cuerpo de una mujer que había enterrado al lado del remolque. Cuando la policía llegó al sitio, lo volvieron a capturar e incluso detuvieron al dueño del negocio por supuesta complicidad.
Entonces le pidieron a Joseph que les dijera dónde había sepultado a Kimberly. Él les dio la localización exacta y al excavar se encontraron con el cuerpo de una mujer. Por lo que ese mismo día, una vez que empezaron los interrogatorios, confesó otros crímenes, entre los que estaba la víctima anterior, Katie Ann Magazine, por lo que llevó a la policía al lugar donde la había sepultado. Así que hallaron una tumba poco profunda donde había enterrado sus restos. Le faltaba gran parte del cráneo, pero se pudo identificar a la víctima por sus registros dentales. Evidentemente, correspondían a Katie, pero días después, afirmó ser un asesino en serie y que había cometido 13 asesinatos. Según él, tiraba los cuerpos al río Patapsco y que nunca los habían encontrado. Incluso afirmó que gran parte de sus víctimas las había troceado y que las había guardado para después comérselas. Posteriormente se le ocurrió la idea de poner un puesto de comida para vender carne humana mezclada con la de los animales. Al principio, las declaraciones fueron impactantes, pero conforme pasaron los días, se empezó a cuestionar la veracidad de sus palabras, ya que todos los días era interrogado en una pequeña habitación, ya que los investigadores querían aclarar y cerrar muchos casos sin resolver, tratando de averiguar lo que había hecho. Lo sacaban de la cárcel a diario y lo llevaban de un lugar a otro para que les dijera a los investigadores dónde había tirado los cuerpos. Así pasó un mes y nunca pudieron encontrar a ninguna víctima. De las que yo me atribuía a haber matado, en este punto los detectives no sabían si yo les estaba diciendo la verdad o solo estaba alucinando, ya que se notaba una inestabilidad muy grande en lo que decía. Se escuchaba muy fantasioso para ser real. El principal problema de investigar a Joseph Martin es que también era un mentiroso y tenía la habilidad de inventar historias mientras contaba todo. En 1997 fue juzgado por el caso de Rita Camper, la última víctima que logró escapar, y fue condenado a 50 años de prisión por intentar secuestrar y abusar de ella. En 1998 se declaró culpable de asesinar a Katie Ann Magazine, pero el 14 de julio del año 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nadie entendía si Joseph mentía por placer o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Nunca se encontraron pruebas de los crímenes que supuestamente cometió. Tampoco se comprobó si en realidad abrió su puesto de carne para vender el cuerpo de sus víctimas. Los únicos asesinatos que se le pudieron demostrar fueron 2. Era notable su desequilibrio mental, lo que lo llevaba a crear falsas confesiones. Por último, mencionó las palabras, lo siento, nunca saldrán de mi boca, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me pueda mandar al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. El sábado 5 de agosto de 2017, misteriosamente fue encontrado muerto en su celda alrededor de las 3 de la tarde, en la institución correccional occidental en Cumberland, Maryland, por causas desconocidas, a la edad de 62 años. Nunca experimentó grandes sobresaltos y llevó una vida aparentemente común. Lo único conocido sobre él fue un breve período de consumo de drogas durante su servicio militar cuando se unió a los 18 años. Preparé la carne y la guardé en recipientes en el congelador. Abrí un pequeño negocio de carne al aire libre. Probé sándwiches auténticos de roast beef y cerdo. Eran deliciosos. El sabor de la carne humana se asemejaba mucho al del cerdo. Si se mezclan, nadie puede notar la diferencia, declaró Metheny durante su juicio. Un verdadero caníbal. Reveló haber acabado con al menos 10 vidas. Su madre lamentó la pérdida de su hijo en el ejército, momento en el que comenzó a consumir drogas. Su abogado, por otro lado, achacó su conducta a las drogas y al alcohol. Sin embargo, varios excompañeros de trabajo de Joe afirmaron haberlo visto en buen estado mientras trabajaba como camionero. Joe Metheny confesó múltiples crímenes y muchos no pudieron ser corroborados por la justicia. No obstante, fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos de Katie Ann Magaziner y Kathy Spicer. En un inicio,
se le había condenado a la pena capital, pero esta decisión fue finalmente anulada. También se le acusó por los homicidios de Randall Brewer y Randy Piker, los indigentes que admitió haber matado en 1995, aunque no se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. La policía afirmó que Joe seleccionaba principalmente a jóvenes trabajadoras sexuales blancas adictas a la heroína y cocaína como sus objetivos. Joseph Roy Metheny falleció el 5 de agosto de 2017, tras 20 años de reclusión. Lo hallaron muerto en su celda en la Institución Correccional Occidental de Cumberland, Maryland, Estados Unidos. Tenía 62 años y mostraba cero remordimiento por sus acciones atroces. Este caso es un claro ejemplo de que no todo lo que los asesinos confiesan es cierto, ya que muchos tienden a adjudicarse crímenes que no cometieron, con el único fin de ser importantes y reconocidos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación. Y hasta aquí llegamos. Esto es Crímenes Nocturnos. Nos vemos en un próximo video.